Bueno, muy buenas noches para todos. Antes que nada, agradecerles por estar acá y bienvenidos. Es sumamente grato para nosotros encontrarlos en este espacio de Syncrolab. Syncrolab es un espacio que desarrollamos desde Syncrotech con la idea de ofrecerle a nuestros amigos, clientes y al público en general distintas herramientas vinculadas a la simulación clínica. La verdad que estamos sumamente contentos con los resultados tanto de esta edición como de la pasada y nos deja con la vara sumamente alta a la hora de ir desarrollando los temas para proponerles. En esta oportunidad contamos con la presencia del doctor Claudio Perreta, que nos va a brindar una charla sobre el diseño de escenarios de alto realismo y cómo fortalecer habilidades clínicas y alcanzar los objetivos propuestos mediante la enseñanza basada en simulación. El doctor Perreta, dentro de su amplia trayectoria, está a cargo de la dirección del CIMER, uno de los centros privados más importantes de la región, y cuenta con una vasta experiencia que nos va a ser sumamente útil a todos en este campo, ¿no? Aprovechamos un poquito este espacio también para invitarlos a que nos sigan en Instagram, en Syncrotech ARG, donde vamos publicando los diferentes cursos y las diferentes charlas con los temas que vamos a ir viendo. Y también después, si quieren, a que nos sigan en nuestro nuevo canal de YouTube, que es Syncrotech, donde vamos subiendo cada charla y cada presentación y curso que estamos haciendo. Sin mucho más que agregar, los dejo en manos del doctor Perreta y de Valen y agradezco la participación de todos en este evento. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Buenas tardes para todos. Bueno, para mí es un gusto muy grande poder compartir con ustedes algo de la experiencia. Y antes de arrancar, me gustaría agradecer a la gente de Syncrotech por pensar en mí para esta charla. Voy a comenzar compartiendo esta presentación que entiendo que es algo que a veces cuando uno está comenzando tiene ciertas dificultades, es realmente una asignatura a aprender rápidamente, pero recién fue después de mucho tiempo que, por lo menos en mi caso, yo me di cuenta de la importancia que tiene en el éxito y por eso puse este título en esta charla. eh, La importancia que tiene en el éxito o en el fracaso de toda una actividad haber elegido o haber diseñado escenarios acorde. Entonces, si me permiten, voy a comenzar rápidamente diciendo que tengo acá el placer de trabajar en CIMER. Estas son imágenes de nuestro centro de simulación. Este es uno de los escenarios con pacientes simulados, pero básicamente quería mostrarles el edificio donde trabajamos y este es el equipo que estamos todos los días trabajando en CIMER, y a nosotros nos acompaña un equipo de más de 30 instructores de distintas especialidades clínicas y de intervencionismo. Me gustaría arrancar entonces, Valen, si me permitís, eh, conociendo un poquito cuáles son las primeras las experiencias que tienen ustedes ahí del otro lado de la pantalla. Si esto nos ayudaría a nosotros a entender, los invito a votar. Me gustaría saber qué grado de experiencia tienen en la confección de escenarios, qué expectativa tienen para esta charla y cuál es la mayor dificultad que se encontraron a la hora de, de confeccionar un escenario, aquellos que ya estén haciéndolo. Entiendo que dentro del público debe haber gente con diverso nivel de experiencia, habrá quienes ya los vengan haciendo y habrá quienes todavía estén en los primeros momentos. Y bueno,
me gustaría conocer un poco quién está de ese lado. Bueno, en líneas generales, la gran mayoría de las personas tienen poca experiencia en confección de escenarios. Después, la expectativa para esta charla es corregir y mejorar principalmente los puntos de dificultad. Y la mayor dificultad viene con la cantidad de objetivos educativos. Excelente. Muchísimas gracias. Bueno, entonces vamos a tratar de comenzar hablando, a ver si podemos responder a estas inquietudes. Dentro entonces de la simulación, o sea, la educación basada en simulación, tradicionalmente se dividía en dos grandes campos, digamos, ¿no? La simulación que esta ya es una clasificación que puse tradicional entre comillas porque ya hoy no es que esté mal, pero ya se está utilizando menos y después vamos a ver cómo se habla hoy o se prefiere hoy hablar de zonas de simulación. Pero básicamente lo que nos importa acá es decir que en lo que es esta división tradicional veíamos una simulación de baja fidelidad, que se lo llamaba así a aquellos simuladores que nos permitían aprender habilidades duras, una técnica específica, eh, por ejemplo, una punción lumbar, por ejemplo, sacar sangre, por ejemplo, intubar, colocar una sonda vesical, etcétera, etcétera. En estas simulaciones, básicamente hay un instructor que tiene una lista de cotejo y que le da una devolución a un alumno que previamente debió haber leído una guía de procedimientos y, bueno, realizar el procedimiento idealmente después de haber visto y leído, visto algún video y leído la guía de procedimientos. Pero en este caso, no hay, eh, no hay puesta en escena, o sea, no hay un entorno, es simplemente ver cómo un alumno hace una determinada práctica. Sin embargo, cuando hablamos de simulación de alta fidelidad, cuando utilizamos ya sean actores o simuladores, a estas situaciones las utilizamos básicamente para el pensamiento crítico, la toma de decisiones, el liderazgo, el trabajo en equipo y la comunicación efectiva. Estas son las grandes diferencias, más allá de que algunos decían, bueno, los de baja fidelidad son los que no tienen software, los de alta fidelidad son los que tienen un software. En realidad hay simuladores de baja fidelidad para aprender una técnica determinada que pueden llegar a tener software. Por eso me quedé en esta división haciendo una clara diferenciación entre lo que aprendemos con la de baja fidelidad y con la que aprendemos con las de alta fidelidad. Entonces, para la simulación de alta fidelidad, lo que vamos a necesitar es generar escenario simulado, cosa que no necesitamos para las habilidades duras. Hasta acá estamos bien, ¿no? ¿Y para qué hacemos escenarios? Miren, los puristas de la simulación dicen que los escenarios son la excusa para después poder hacer un debriefing. Para aquellos que recién estén adentrándose en la simulación, les cuento, después de un escenario determinado, donde hay objetivos educativos, donde hay un propósito, se hace una charla organizada entre los instructores que pasan a cumplir un rol ya no de instructor como lo conocemos desde siempre, sino el de un facilitador para generar discusión entre los participantes y consensos para analizar lo que se hizo, para ver qué cosas se pudieron haber hecho distintas, por qué no se han hecho. Y
Y el debriefing, es un momento crucial. Es posiblemente el mayor momento de aprendizaje o el momento de aprendizaje de los participantes de los escenarios simulados. Y acá quiero hacer una salvedad. Nosotros, por ejemplo, recibimos comisiones de 10 participantes, pero a un escenario determinado no pasan los 10, pasan solamente aquellos que, el número de personas que en la vida real resolverían un caso similar. Entonces, el resto está mirando y escuchando en tiempo real a sus compañeros qué están haciendo para resolver ese caso. Y a posteriori, todos los que estuvimos viendo a los que actuaron y los que actuaron, nos reunimos y hacemos entre todos el debriefing. Por eso es que no solo aprende el que estuvo adentro de la sala, sino que también aprende el que participa en esta discusión organizada, estructurada, facilitada por el instructor. Y es un momento muy particular, es el momento, como les decía, de construcción de un nuevo saber, de lograr, como les decía, acuerdos o consensos para que ante una situación similar, en un nuevo caso simulado o en la vida real, se tengan definiciones. Perdón, yo no sé qué está pasando, pero veo que se está escribiendo en la pantalla y no sé por qué. Este, Sí, perdón, hay eh, alguien que está dibujando, si puede borrarlo, porque es la única persona habilitada a borrarlo quien lo dibuja, le agradeceríamos, gracias. entiendo que debe ser involuntario y que posiblemente no se hayan dado cuenta, pero por favor, revisen. Entonces, le decía que este es el momento de mayor aprendizaje. Pero para esto hace falta concentración, hace falta reflexión, hace falta que el participante esté sumergido en este escenario. Y entonces se requieren algunas condiciones para que ese debriefing pueda llevarse adelante sacándole el mayor provecho. O, dicho de otra forma, hay muchas cosas que pueden conspirar contra él. Por ejemplo, no sé si todos conocen, pero hace un tiempo venimos hablando del pre-briefing como todo lo que vamos a hacer antes de una simulación en cuanto a contarle a los alumnos a dónde están, qué van a hacer, qué se espera de ellos, generar lo que se llama un cofre de seguridad intelectual o psicológica para que no se sientan amenazados cuando estén trabajando y a posteriori cuando estén discutiendo sobre lo que hicieron, donde también le contamos lo que aquí, entre comillas, puse como contrato de ficción. A ver, contrato de ficción, como todo contrato, tiene dos partes. La parte nuestra como instructores es generar situaciones lo más creíble posibles, y la parte de ellos es trabajar con la mayor semejanza a lo que lo hacen en la vida real y sobre todo con la seriedad y el respeto que lo hacen en la vida real. Ahora, si yo digo que quiero generar un contrato de ficción donde vamos a trabajar lo más parecido a la vida real posible y después armo un escenario que se trata de un paciente que llega a un consultorio porque le duele la garganta y hago pasar a 10 alumnos, les pregunto, ¿qué situación de la vida real hace que 10 médicos atiendan a un paciente por un dolor de garganta?
ninguna. Entonces, ya ahí estoy rompiendo el contrato de ficción. Cuando rompo el contrato de ficción, bueno, seguimos dibujando, parece, cuando rompo el contrato de ficción, lo que va a pasar es que seguramente nadie se crea lo que está pasando y nadie se tome en serio esa situación. Y justamente lo que yo necesito es que haya una inmersión, que haya un enganche entre los participantes y esa situación para después poderle sacar más provecho durante el debriefing. Entonces, si bien la simulación no es la vida real, trataremos de que sea lo más parecida posible. Y para eso tenemos que generar algunas condiciones previas donde el pre-briefing es muy importante. Un mal pre-briefing puede hacernos perder a los alumnos en este enganche que necesitamos. Los objetivos educativos también son fundamentales en el debriefing. Y esto va directamente, a mí me tomó mucho tiempo, como les decía recién, darme cuenta que preparar una buena jornada de simulación arrancaba mucho antes del pre-briefing. Arrancaba con la elección de los con la elección de los escenarios y la elección de los objetivos educativos en función de quiénes iban a ser las personas que iban a estar participando. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo genero objetivos educativos para un grupo de traumatólogos y esos objetivos educativos tienen que ver con las maniobras para evitar la distosia de hombro, evidentemente no voy a tener mucho éxito, ¿verdad? Si genero un escenario con objetivos educativos para reconocer la angina de pecho y el grupo que viene son, no sé, jefes de servicio de unidades coronarias, lo más probable es que se aburran y no encuentren ningún tipo de interés en resolver los escenarios. Y si le planteo un objetivo demasiado complejo a un residente de primer año o a un estudiante de cuarto año, lo más probable es que lo vea como una utopía, como algo que él jamás va a poder resolver, y que entonces también me va a producir esto la pérdida de enganche del alumno, porque va a decir, esto no es para mí, chao, y se desenganchó. Por otro lado, otra cosa que puede conspirar en este enganche y por ende después en el debriefing es el realismo. Si la verdad le tengo que decir al alumno que se crea que un palo de escoba con una peluca es un paciente, y me va a costar mucho más. Pero ya vamos a hablar de cada una de estas cosas. Hablemos entonces de los objetivos educativos que pudimos ver ahí, que era algo que a la mayoría le generaba cierta preocupación. Bueno, esto es algo que lo publicó el doctor José María Maestre. Dice que el análisis correcto de los objetivos docentes va a hacer que mi actividad sea un éxito o un fracaso. ¿Cómo elijo yo un objetivo educativo? ¿Cómo empiezo? ¿Cómo debería empezar a escribir un escenario? Preguntándome qué quiero enseñar con él. A ver, yo he visto a lo largo de todos estos años mucha gente escribir escenarios. Algunos decían, bueno, a ver, voy a escribir lo que me pasó en la guardia del jueves hace 2 meses porque estaba buenísimo, un paciente complicadísimo, y lo escriben.
Y después, ¿cuáles son los objetivos educativos? Y vamos a ver qué hacen. No, es absolutamente al revés. Lo primero que me tengo que preguntar, lo primero que me tengo que preguntar a la hora de escribir un escenario es qué quiero enseñar y a quién le quiero enseñar, o mejor dicho, qué quiero que aprendan y quiénes son los que van a tener que aprender, porque justamente en la simulación los principales actores de construir el nuevo conocimiento son los alumnos, o sea, son ellos los que van a aprender, si quieren. Entonces, esto es lo principal, saber qué quiero enseñar, porque a partir de lo que yo quiero enseñar, pongo el objetivo educativo y a partir de ese objetivo educativo o de esos objetivos educativos, después armo toda la historia. Pero lo fundamental es saber qué quiero que aprendan con ese escenario. Y segundo, saber quiénes son los que van a aprender. Esto de las complejidades. Yo no puedo poner un mismo escenario para un estudiante avanzado que para un R3 que para un médico de planta, porque para uno puede ser un desafío totalmente insalvable, para el otro puede ser un aburrimiento atroz. Otro gran problema, otro gran error que solemos cometer en los primeros pasos es querer meter toda la serie de Doctor House en un solo escenario. Entonces, y si lo podemos complejizar y si lo podemos meter todas las trampas del mundo, mejor, porque yo quiero que mis alumnos sean no, bueno, lamento comunicarles que no vamos por la buena ruta por ahí. Primero, una experiencia propia de las negativas. Aquellos que seguramente hay muchos del otro lado, me habrán escuchado contar alguna vez, nosotros teníamos un escenario que tenía solamente dos objetivos educativos. Escuchen, dos. Uno era manejo del síndrome coronario y el otro manejo del paro cardíaco. Mi Dios. Increíble. A ver, ¿qué pasa? Cuando yo pongo un objetivo educativo, después, en general, esos objetivos educativos tienen objetivos secundarios. Imaginen ustedes, ya lo deben haber imaginado, la cantidad de objetivos secundarios que tenía cada uno de esos dos objetivos educativos. Y el punto es que yo después, durante el debriefing, tengo que hablar de absolutamente todos. Entonces, se hacían debriefings eternos para cuando terminábamos de hablar de paro cardíaco, ya nos habíamos olvidado de qué habíamos hablado acerca de síndrome coronario. Entonces, cuidado, es preferible hacer más casos con menos objetivos educativos que un solo gran caso con un montón de objetivos, porque acá nunca mejor dicho, el que mucho abarca, poco aprieta. Es necesario que los alumnos puedan ir reflexionando y cerrando conceptos. Y si hay muchos conceptos, muchos, porque hay muchos objetivos educativos, entenderán que se complica en mucho. Y bueno, lo que decíamos recién, los objetivos educativos tienen que estar elegidos en función al grado y al background, a lo que traigan los participantes, ¿no? Entonces, miren este cuadro. Este cuadro es por acá está la ansiedad y por acá está el aburrimiento, ¿no? Entonces, yo tengo que mantener a los participantes
lo suficientemente ansiosos por resolver el escenario para mantenerlos enganchados, pero sin que parezca que eso jamás lo vayan a resolver. Pero tampoco tengo que hacerlo tan fácil como para que digan, esto es una pavada y ya lo hayan perdido. Para eso tengo diferentes formas. Además de elegir los objetivos educativos, también puedo jugar con lo que se conocen como señales y ruidos. Las señales son aquellas cosas que yo le puedo meter al paciente simulado o a la voz del simulador que le den pistas a los participantes. Por ejemplo, imaginemos un alumno del último año de la unidad docente hospitalaria o de la PFO interrogando un dolor de pecho. Entonces, si yo le digo, si yo escribo en el caso clínico que el paciente simulado o la voz del simulador le diga que tiene un dolor que parece que en el medio del pecho, que le aprieta como si fuera la pata del elefante y que se le irradia al brazo izquierdo, bueno, esa es una clara señal. Ahora, si yo a esos chicos les digo que interroguen a un paciente que viene porque tiene un dolor epigástrico y que además tiene ganas de eruptar y que tiene ganas de evacuar el intestino, pero que además tiene sudoración fría y demás, bueno, alguien más avesado puede pensar en un infarto de cara inferior, pero en una persona que no tiene esa, ese nivel de formación, posiblemente ni lo tenga en cuenta. Entonces, señales, ruidos. Ruidos, por ejemplo, a veces cuando los casos se vienen resolviendo demasiado rápido, nosotros tenemos una persona de nuestro equipo que es como si fuera el cómplice de la jodita de Tinelli, que hace de enfermera y que tiene conectado un auricular, es, en términos de la simulación, es el confederado, que ante una situación que venga muy rápido o al contrario, que venga muy difícil, podemos usarlo para complejizar, si viene muy rápido, o darle pistas sin romper el contrato de ficción. Por ejemplo, se toma muy rápido la decisión de, no sé, intubar. Y nosotros lo que queremos ver, ya supimos que pensó el alumno en que hay que manejar la vía aérea. Pero por ahí queremos ver qué alternativas toma en caso de una dificultad mayor. Por ejemplo, entonces le decimos a la confederada, si te pide para intubar, decirle que no tenés, ofrecele alguna otra alternativa, a ver qué pide. Caso contrario, viene muy difícil la cosa. Alguien habrá leído en los artículos de simulación que existe la voz de Dios. Es lo más, no sé si vale el término, lo más rompedor de contrato de ficción que conozco, ¿no? Que desde el más allá alguien diga, adrenalina, adrenalina. Entonces, lo que podemos hacer es decirle al confederado, decirle si no decirle que vos viste en otras situaciones que daban adrenalina, a ver qué piensa. Estas son, insisto, ejemplos de ruidos y de señales que tenemos que tenerlos muchas veces escrito de antemano y tenerlos previsto porque no todos los grupos reaccionan de la misma forma, no todos los grupos resuelven con la misma facilidad un mismo caso. Bueno, entonces, para armar un caso clínico, lo primero que tenemos que pensar es qué quiero que los alumnos aprendan. Ese o esos son mis objetivos educativos. Una vez que tengo definido eso y que tengo en claro a quién va dirigido, pongo la descripción narrativa. ¿Qué es la descripción narrativa?
Bueno, ustedes van a ir a ver ahora a un paciente de 40 años que ingresó hace 30 minutos a este hospital, que es un hospital de alta complejidad, y ustedes son los médicos de guardia de los días martes y lo tienen que ir a ver. El paciente refiere que tiene tal cosa. Eso es la descripción narrativa. Pero previo a esto, yo ya supe qué objetivo tengo y a quién se lo voy a dar. Lo segundo que tengo que pensar es, bueno, ¿quiénes van a participar acá? ¿Cuántos? A ver, personal implicado implica, va a haber, perdón, va a haber actor, paciente simulado, o va a haber un simulador. En ese caso, alguien va a tener que hacer la voz del simulador si el paciente está lúcido, o por lo menos si habla. ¿Va a haber algún confederado? El confederado puede ser, como les contaba, la enfermera, puede ser un familiar, puede ser un amigo, puede ser el personaje que ustedes elijan para cumplir un rol determinado. Ahora, todos, todos, el paciente simulado, el confederado, todos tienen que tener un guión. A eso me refiero con guión del escenario. Y por último, hay una hoja que se llama hoja de tendencias, que es la que tenemos que nosotros escribir para que el que corra, a ver, el que corra el caso puede ser el técnico o lo ideal es que en una simulación de alta fidelidad de un escenario haya alguien que se dedique a modificar los parámetros del simulador y alguien que sea el instructor que solamente esté prestando atención a lo que sucede con los alumnos. Entonces, eh, yo de antemano, autor del caso, primero, tengo que escribir siempre los escenarios como si no fuera yo el que lo vaya a correr. Como que siempre yo lo escribo para regalárselo a otro que lo va a ir a correr. Si yo pienso en eso, seguramente voy a caer en menos olvidos. Voy a ser mucho más detallista que si lo escribo para mí, porque yo ya lo sé, ya lo tengo en la cabeza. Pero en general, en la práctica sucede que no siempre es el autor el que corre, el que hace ese caso. Los instructores somos una especie de Steven Spielberg cuando nos ponemos detrás de la cámara Gesell a dirigir los casos. Bueno, a veces ese Steven Spielberg no es el autor de la película, es simplemente el director. Ustedes tienen que escribir como que va a haber otro director, que no va a ser ustedes. Y por eso tienen que poner cómo van a estar los parámetros del paciente cuando entren los alumnos a verlo. ¿Qué va a pasar a los X minutos si hacen esto o si no lo hacen? ¿Qué va a pasar a los X+2 si no pasó nada de lo que esperábamos que hicieran? O por lo contrario, ¿qué va a pasar o cuáles van a ser los parámetros si hicieron lo que esperaban? Todo eso que son lo que nosotros conocemos como hojas de tendencia, también tiene que estar escrito. Tiene que estar escrito todo. ¿Qué mobiliario voy a usar? Si va a haber un carro de paro, ¿qué va a haber adentro del carro de paro? Si va a haber un set de intubación o no. Si absolutamente todo, nada tiene que estar librado al azar. Todo eso se escribe en plantillas. Existen muchas plantillas, existen muchos modelos de plantilla y cada centro suele tener una. Pero lo que nunca puede faltar de una plantilla es la descripción narrativa, los objetivos educativos, primarios y secundarios, cuántos participantes van a estar, van a entrar,
quiénes van a participar del grupo digamos, de docentes, ¿no? Quiero decir, va a haber confederado, no lo va a haber, va a haber familiar, no lo va a haber, todo, y por supuesto el guión para todo el mundo que esté adentro. Un ejemplo, también siempre hablo de los ejemplos malos, ¿no? Un día, haciendo este caso del taxista, como lo hacemos permanentemente, este hombre que entra con el dolor de pecho, un día el técnico que hacía la voz del paciente, en vez de decir que estaba con dolor hacía 20 minutos, improvisó y dijo que el dolor lo tenía hacía como 2 semanas. Entonces, obviamente, cambió radicalmente el caso porque la persona que hacía la voz del paciente, nada, se dio por improvisar. Por supuesto, no siendo médico, no tenía ni idea de la importancia de lo que estaba diciendo y cómo esa iba a ser una implicancia nefasta para el caso. Por eso, nada de lo que alguien diga o haga puede no estar escrito. Bueno, hasta acá con objetivos. ¿Qué pasa con el realismo? El realismo va directamente relacionado con el enganche. Dijimos antes que el momento de aprendizaje es el debriefing y que para el debriefing lo tenemos que tener enganchados. Si alguien no se creyó la historia, no se sintió útil o lo que fuera, lo van a poder ver, están con el teléfono así, chiqui, 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 durante el debriefing y lo perdieron. O así, cruzados de brazos o mirando para arriba, pero no va a estar participando. Y si no participa, no aprende, obviamente. Entonces, nos perdimos el aprendizaje o ese alumno perdió de aprender. Entonces, el realismo está basado en 3 fidelidades. Por eso ya no se habla más de alta fidelidad y demás, porque uno puede lograr una muy buena fidelidad física con un maniquí de 2 pesos, siempre y cuando sepa maquillarlo, siempre y cuando elija el maniquí adecuado para una determinada situación. Si yo voy a trabajar con un paciente que está en teoría muerto, no necesito un super simulador. Con que tenga un maniquí correctamente mulayado, vestido y demás, me alcanza. La fidelidad física, entonces, es lo que no solo el simulador o el paciente simulado tienen como imagen, sino todo el entorno. Es la escenografía que se van a encontrar los alumnos cuando ingresen. Y eso tiene un gran impacto. Después la fidelidad conceptual. La fidelidad conceptual es, ¿la historia es creíble o no? ¿Es creíble lo que me están contando como libreto como cuentito de este caso? Y la fidelidad emocional. Créanme que, bueno, esto no lo digo yo, está descrito. A mayor compromiso emocional, a mayor emoción dentro de un escenario, mayor es el recuerdo, mayor es el compromiso y mayor es el enganche. Entonces, las 3 fidelidades construyen el realismo y este realismo tiene que ver con el enganche. Fíjense, miren, para ustedes, si yo tengo alumnos que necesito que aprendan a examinar y a interrogar a un paciente, ¿cuál de las 2 letras les parece que tiene más realismo? Más realismo físico, por ejemplo, ¿no? Imagino que el B, ¿no? Porque nadie más parecido a un humano que otro humano. Ahora, si yo en este caso lo que quisiera es manejo de la vía aérea y que esto terminase en la intubación, seguramente que el que tendría mayor realismo conceptual sería, por ejemplo, el A. Entonces,
dependiendo de lo que yo vaya a trabajar, puedo elegir trabajar con un simulador o con un paciente. Nosotros tenemos pacientes, pero obviamente no los usamos como pacientes, tenemos actores, pero no los usamos como pacientes simulados cuando, por ejemplo, se trata de administrar determinadas drogas que requieran de algún tipo de invasión o de intubación o manejo invasivo de la vía aérea. Entonces, al unir las tres fidelidades se genera el realismo, pero guarda, uno puede programar la fidelidad, la puede pensar, pero el realismo se construye. Para mí y para otra persona pueden la misma cosa no resultar eh, de la misma forma realísticas, ¿no? Para mí puede ser súper realista y para otra persona no. Esto es lo que le decía antes. Esto lo pueden ver en un artículo de Simulation in Health. La experiencia acompañada de emociones tiene mucho más compromiso de parte del alumno. Entonces nosotros siempre al confederado a veces lo ponemos a picantear la situación, ¿no? Lo apuramos, o sea, hacemos que apuren o el llanto o alguna cosa, siempre metemos para generar emociones y que no sea algo muy, muy lavado para que el alumno tenga un viso más de realidad emocional. Entonces, ¿cómo podría esto condicionar el debriefing? Y lo que le dije, un participante que no se creyó la historia, que nunca dejó de ver un muñeco, es muy difícil que se cree la historia y por ende que se involucre en la discusión. Un paciente que no se creyó la historia, lo mismo. Un participante que no se creyó la historia, lo mismo. ¿eh? Entonces, muy importante tener siempre en cuenta el realismo. Le decía que hoy ya no se habla más de alta fidelidad y baja fidelidad. Hoy hablamos de zonas de simulación y tenemos 5 zonas de simulación, pero las más importantes son de la 0 a la 3, donde en la 0 no hay un instructor, no importa lo que se aprenda, si es una habilidad dura o blanda, o si es pensamiento crítico, lo importante es que hay un sistema que es el que le da feedback al paciente. No hay instructor, no hay feedback. Si hay algo que nunca puede faltar en un aprendizaje experiencial como es la simulación, es la devolución de parte de un instructor, que puede ser en modo de feedback o en modo de debriefing, pero siempre una devolución tiene que haber. En zona 0 no existe la devolución por el instructor, es de parte del mismo equipo, del mismo sistema. En zona 1 tenemos un instructor que da feedback, que enseña, que normalmente enseña una habilidad concreta, una habilidad dura, y lo que da y lo que enseña es una habilidad, como decía, y lo que da es feedback. Ya en zona 2 y 3 son los escenarios. Y acá lo que tenemos que hacer es debriefing. En zona 2 y 3 utilizamos escenarios, en zona 1 no. No hay contextualización. Cuidado con esto de pedirle permiso al Señor para que te saque sangre y resulta que está un brazo. Entonces yo le estoy haciendo hablarle al alumno al brazo, ¿no? Entonces, por ahí le podría preguntar, antes de hacer este procedimiento, que es lo que yo quiero ver cómo haces, decime qué harías primero. No pedirle permiso al Señor brazo. ¿eh?
Eh, bueno, entonces la diferencia entre la zona 0 y la zona 1 es que no hay escenarios. Zona 2 y 3 sí hay escenarios. Zona 0 y 1 hay feedback. Zona 0 y 2 hay debriefing. Entonces, acá vemos otra vez el tema de los ruidos y señales. A mayor experticia de los participantes, más ruidos y menos señales a la hora de confeccionar un escenario. Y a menor experticia, más señales y menos ruidos. Algunos consejos útiles entonces ya para ir cerrando y dejar espacio para las preguntas. Que esto de hablar como un lorito es la verdad que es complejo, porque yo no sé si se quedaron todos dormidos, si tiraron una bomba de humo y no hay nadie más, o si hay un montón de preguntas y yo no las estoy sabiendo, no las estoy conociendo. Pero aguántense un cachito más. Entonces, consejos útiles a la hora de escribir un escenario. Pocos objetivos. Insisto, no más de dos, porque cada uno seguramente tendrá algún objetivo secundario. Entonces, como después voy a tener que hablar de los primarios y de los secundarios durante el debriefing, es mejor abarcar bien esa discusión en un debriefing de un caso y seguir haciendo otros casos hasta lograr todos los objetivos que yo quiero con mis alumnos. Dos, tienen que ser temas relevantes para los alumnos y basados en la evidencia científica. No puede ser que se resuelvan los escenarios con mi experiencia porque, qué sé yo, no sé, yo un día recé 2 Padres Nuestros y el paciente dejó de tener una fibrilación ventricular. No se pueden resolver así los casos. Tienen que tener evidencia científica. Consejo, cuando ustedes hagan escenarios de los temas que ustedes elijan, tienen que darle información de lectura previa a los alumnos. Recuerden que al centro de simulación, los participantes, los alumnos, tienen que ir a poner en práctica lo que aprendieron desde la teoría. Si no hay teoría, hay un desaprovechamiento terrible del tiempo que van a la sala de simulación. 3. El máximo realismo. Tratar de incluir sorpresa, meter emociones. Y 4. No dejar nada al azar. Todo tiene que estar escrito. Bueno, maratónica la cosa, pero habíamos convenido en guardarnos entre 10 y 15 minutos para las preguntas y estoy ansioso por escucharlos. Acá Marianela dice que en zona 1 no hay contexto y no le dicen al estudiante que le pida permiso al brazo, que eso sería muy lógico, pero dado que en muchas caras las simulaciones más frecuentes se hacen en zona 1, que no sería ideal, pero sucede, pregunta si no hay cierto riesgo de que estemos desprestigiando las habilidades blandas. Es que justamente zona 1 no es para habilidades blandas y esto es quizás el mayor conflicto que se genera con esto. A ver, yo, a ver, quién podría negar la importancia de que el alumno que va a hacer la estación de extracción de sangre, por decir algo, ¿quién podría negar la importancia de que se cerciore que el paciente al que va a sacarle sangre sea Pascual Pérez y no Raúl Rodríguez? Nadie. ¿Quién podría negar la importancia de, el consentimiento informado para algún procedimiento? Nadie. Lo que pasa que en zona 1, lo que nosotros queremos es ver cómo hace una práctica determinada un alumno. Entonces, en las guías de procedimiento, esto de identificar al paciente, pedirle el consentimiento informado, lavarse las manos y todo lo que sabemos que es de recontra súper importancia, no puede dejar de estar.
Ahora, a la hora de la estación, a la hora de la lista de cotejos, cuando yo voy a evaluar el procedimiento en sí y no la habilidad blanda, insisto, habilidades blandas se trabajan en zona 2, 3, no en zona 1. Zona 1 es habilidades duras. Si yo quiero saber si el chico tiene en la cabeza grabada que antes de sacarle sangre a un paciente, tiene que saber que es el paciente efectivamente al que le tiene que sacar y que tiene que ver su pulsera identificatoria o lo que fuere, yo se lo tengo que preguntar antes. ¿Qué vas a hacer antes del procedimiento? Ok, ahora mostrame cómo haces el procedimiento, pero mi evaluación será sobre el procedimiento. ¿Se entiende esto? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Espero que estén muy bien. En relación al planteo que se está haciendo, que la verdad me parece muy pertinente todas las aclaraciones, también es importante destacar que el uso de estas zonas tiene que tener la expertise el docente. Entonces, por eso tal vez se plantea que muchas veces cuando algunas plantillas para zona 1, para ejecutar en esa zona, también ponen, por ejemplo, como objetivo evaluar la comunicación. No, no se puede evaluar la comunicación y no por eso quiere decir que es menos importante la comunicación, pero es un proceso que en esa zona no lo voy a poder medir. Y la manera de concretar de manera efectiva, como aquí el disertante lo hace muy claramente, lo detalla, es nosotros saber crear objetivos en base a Bloom. Entonces, usando objetivos Bloom, usando los objetivos SMART, nos ayuda tanto a clarificar qué es el aprendizaje que hoy quiero lograr en esta zona. Y también en enfermería es algo muy importante a determinar qué llevo a zona 1, qué llevo a zona 2 y qué llevo a zona 3. Por eso también es un trabajo que requiere la articulación de muchos integrantes del equipo interdisciplinario que nos ayude a hacer de manera eficaz y eficiente, objetiva, una planilla que yo pueda llevar a esas zonas. Eh, Pasa que Rita, creo que muchas veces nos confundimos los docentes y queremos hacer unos objetivos súper amplios y no tiene que ver con eso, tiene que ver con que el objetivo sea lo más claro posible y saber que esto lo llevo a zona 1. Habilidades duras, generalmente lo trabajamos en zona 1. Lo demás no es que no siempre, es, siempre. no, o sea, no es que lo demás no me importa, pero lo hago en otro momento, porque ahí necesito un cupo de conocimiento como docente y todo para el armado de todo ese escenario. Si no, se desvirtúa todo y le pedimos, y lo perdemos al alumno, porque le pedimos que haga algo que en ese lugar no lo tiene que hacer. ¿Cómo le vamos a pedir de que interactúe con una pelvis? Por ejemplo, si le Por- tengo que hacer un sondaje vesical. Pero la verdad es muy pertinente todo lo que has puesto, lo felicito, me encanta porque esto nos hace crecer a todos desde las diferentes disciplinas que hoy estamos utilizando esta herramienta pedagógica y la verdad que se está viendo los avances en educación en relación al uso de esto y trabajar sobre todo el capitalizar el error como una manera de aprender. Así que muchas gracias y felicitaciones. Gracias, Rita. Volví a poner, no sé si lo están viendo en pantalla, pero volví a poner el primer slide porque quiero volver a hacer énfasis en aclarar qué se aprende con baja fidelidad o zona 1, si quieren, y qué se aprende con zona 2, 3. Yo no puedo tomar la sopa con un tenedor. Entonces, si quiero tomar sopa, agarraré una cuchara y si quiero comer carne, agarraré un tenedor. Pero la sopa con el tenedor no voy a poder. ¿Mm? Sí, acá hacen una pregunta muy interesante, que es, qué hacer con los estudiantes que no se creen como real el simulador? Eso es algo que pasa mucho. Les voy a contar dos cuestiones de la experiencia personal.
Valen, por favor vos seguime con el tiempo. Yo tengo mi cronómetro, pero no sé hasta cuándo nos podemos extender. Vamos con 1 hora, 2 minutos y 08 segundos. Sí, no, no te Este, preocupes, vamos a contestar esta pregunta una más y vamos cerrando. hay tipologías de alumnos. Muchas veces, primero que no le podemos hacer creer a nadie lo que no se creyó. No, no le podemos hacer creerle a la fuerza, vos te tenés que creer que este era un paciente. No. Seguramente que para la próxima tendremos que hacer un hincapié más grande durante el pre-briefing en lo que es el contrato de ficción. Decirle que la simulación no es la vida real, pero que aún así hay muchas oportunidades de recrear situaciones de la vida real que nos dejen un aprendizaje. Y eso es lo que vamos a hacer. Y que la vamos a recrear lo más parecido a la vida real que podamos, pero bueno, obviamente no va a ser necesariamente la vida real. Esa es una cosa. Pero una cosa que nosotros vemos es que muchas veces en los debriefing, tanto estudiantes como graduados, cuando se ven amenazados de su identidad profesional, por decirlo así, dicen, no, yo con los pacientes de verdad no trabajo así. Lo que pasa que como no me lo creí, yo no, acá no hice eso, pero yo en la vida real lo hago, ¿eh? Entonces, a veces eso puede ser verdad, pero lo que hemos visto que la mayoría de las veces es la excusa que ponen los participantes para no quedar expuestos ante una situación que ellos mismos se dieron cuenta no fue la mejor. Entonces, ante una situación así, lo que uno suele utilizar son algunas estrategias, como por ejemplo decir, te entiendo, la verdad es que es cierto, muchas veces el simulador puede no parecernos del todo real. Ahora, entonces contame cómo hubieras manejado vos esta situación si hubieras estado con un paciente de verdad. Ya no hay más, ya no hay más excusas. ¿Mm? Esa es una herramienta. Entonces, para que podemos trabajar antes para que haya menos personas que no se la crean, trabajando en un buen pre-briefing, trabajando en historias, en casos, en escenarios que tengan historias creíbles, preparando con el mejor realismo físico posible, la mayor fidelidad física posible, pero también, aún así, puede ser que haya gente que te diga, no me lo creí. Entonces, ok, no estás obligado, no le voy a poner un revólver en la cabeza, pero digo, ok, entonces, mira, te entiendo, estoy con vos, esto puede pasarnos, puede ser que alguien no se lo crea. Decime cómo te hubieras comportado o cómo hubieras resuelto esto ante un paciente de verdad. Entonces ahí voy a poder o bien romper esa barrera de realismo que por ahí tenía de verdad este alumno, o bien voy a poder ver si de verdad esto no era una excusa porque lo que pasó es que no estaba muy de acuerdo con lo que hizo y no lo quería reconocer. También voy a tener que trabajar, si eso me sucede a menudo, en el pre-briefing, en generar el espacio de confianza, lo que los gringos llaman espacio de seguridad psicológica. Mirá que acá no pasa nada, acá todos los que vienen acá es porque vienen a aprender, son lúcidos, son capaces, y nada de lo que pase, lo que hagan acá nos va a hacer cambiar esta perspectiva que tenemos sobre ustedes, ¿no? Bien, y última pregunta es, ¿cómo se suele integrar al técnico en simulación cuando se realiza un diseño curricular multidisciplinario? El técnico de simulación es un personaje increíblemente importante en la labor de un centro de simulación. Es vital en la preparación,
es vital en el desarrollo, en el transcurrir del escenario, y es vital porque nos maneja todo lo que son sistemas, los videos para el debriefing, etcétera, etcétera. Pero hay algún micrófono abierto, ¿eh? Pero a la hora de escribir el escenario, el técnico no tiene ninguna injerencia. Básicamente porque el técnico no es el docente. El que escribe el escenario es el docente. Ahora voy a ir por un caminito porque entiendo que a lo mejor haya gente que haya visto que los técnicos cargan los escenarios en los simuladores. Valen, ¿me silenciás, por favor, los micrófonos, Valen? Sí, sí, se van desmuteando solos. Entonces, a veces hay dos formas de que los escenarios se desarrollen. Que todos los algoritmos estén cargados en el simulador. Entonces, ante una acción o una inacción, el simulador automáticamente pasa de estadio a un tiempo determinado, previamente puesto de la mano del que escribió el caso, ¿no? Lo que hace el técnico es cargar esos algoritmos, pero eso lo tiene que poner, esos algoritmos los tiene que crear el docente, nunca el técnico. El técnico es un efector, no un creador. La creación de un escenario siempre está de la mano del docente, es el único que quiere saber, que es el único que sabe qué quiere que aprendan sus alumnos, no el técnico. Entonces, hay dos formas. Esta es una, que el técnico agarre y cargue todos los algoritmos en la memoria del simulador. Entonces, cuando llega el momento de correr el escenario, cuando yo digo correr es luz, cámara, acción, como si fueran las películas. Bueno, ping, el técnico aprieta play y empieza el simulador a correr y a reaccionar en función de los algoritmos que tiene cargado. Ahora, quien escribió todos esos algoritmos fue el autor del caso, no el técnico. Por otro lado, hay otra forma de trabajar que es lo que se llama on the fly. No hay nada cargado en el simulador o algunas cosas, y todo lo demás el instructor le va diciendo al técnico, bueno, ahora que hizo subirle la presión, bajarle la frecuencia, aumentarle la oxigenación, o al revés, bajarle la presión, aumentarle la frecuencia cardíaca, bajarle la saturación, ponerlo cianótico, todo eso, eso se llama on the fly. Después, el tema de interdisciplina, no sé si lo hablaban en escenarios donde trabajen personas participantes de distintas áreas del equipo de salud. En ese caso, nada varía en relación al técnico. Lo que varía es el autor de ese escenario, qué objetivos va a poner en esos casos, porque es muy difícil poner objetivos particulares cuando hay varias especialidades. Imagínense, quiero hacer un escenario de interdisciplina donde participen médicos, enfermeros y voy a inventar, kinesiólogos. Cada uno tiene su saber profesional que lo aprendió como compartimientos estancos, lamentablemente. Entonces, es muy difícil que yo le pregunte sobre lo que hizo el kinesiólogo al médico o a la enfermera, o viceversa, que le pregunte al kinesiólogo lo que hizo la enfermera. Entonces, los objetivos que yo ponga en un escenario de interdisciplina deberán ser objetivos comunes. ¿Cuáles serán? Por ejemplo, comunicación efectiva, liderazgo, pero no puedo poner un objetivo a preguntarle al médico puntualmente de lo que él hizo, un objetivo
para la enfermera y algo para preguntarle al kinesiólogo, pero cuando yo trabajo en la interdisciplina, como yo lo que busco es que todos aprendan de todos, lo que tengo que buscar son objetivos comunes. Y los objetivos comunes que puedo encontrar en la interdisciplina, por lo general, pasan por esto: trabajo en equipo, liderazgo y comunicación efectiva. Creería que ya podemos seguir cerrando. Les agradecemos a todos por haber participado. Ahí dejé nuevamente el Forms por si a alguien se le perdió en el chat. Estaremos teniendo otros webinars en un futuro. Gracias, Claudio, por participar, por darnos este Un espacio. placer. Y gracias por aguantarme hasta esta hora, ¿eh?